por, por disponer de su tiempo para participar en este interesante conversatorio. Sobre todo respecto a un tema de latente actualidad, producto de la modernidad y de los nuevos tiempos. Le damos la bienvenida al doctor Todolí. No está materialmente en nuestro querido país, pero lo sentimos a través de la tecnología como si estuviera junto a nosotros. Paso la palabra a Fernando para que inicie la conducción de este interesante conversatorio. Muchísimas gracias. Antes de iniciar esta discusión, este diálogo, quiero presentar a nuestro invitado, el profesor Adrián Todolí Siñés. Es profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia, doctor en Derecho y licenciado en Economía y Derecho, con lo cual nos ofrece una voz muy autorizada para el tema que vamos a tratar. Director de la Cátedra de Economía Colaborativa y Transformación Digital de dicha universidad y autor de diversos libros, entre ellos Regulación del Trabajo y Política Económica, de cómo los derechos laborales mejoran la economía, algoritmos productivos y extractivos, cómo regular la digitalización para mejorar el empleo e incentivar la innovación. El trabajo en la era de la economía colaborativa, salario y productividad, entre otros. Fue ganador del premio a la mejor investigación en Derecho del Trabajo otorgado por la Asociación Española de Derecho de Trabajo y Seguridad Social 2 veces, 2015 y 2016, en temas de formación profesional dual, evaluación de desempeño y retribución. Ganador del premio CES en materia de impacto socioeconómico de la digitalización en España 2017 y nombrado por la Comisión Europea como experto en materia de desempleo juvenil y por la OIT en materia de plataformas digitales. Coordina el blog Argumentos en Derecho Laboral. Es una voz autorizadísima en el tema y, profesor Todolí, agradecemos de nuevo su presencia, su tiempo. Esperemos que le sea de provecho a la comunidad jurídica dominicana este conversatorio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y estoy seguro que va a ser muy, muy interesante este conversatorio. Perfecto. Profesor, mire, el tema de la inteligencia artificial evidentemente es un tema de actualidad, es eh, similar a la revolución industrial en su momento, la segunda y tercera revolución industrial, ahora estaríamos viviendo una cuarta, toda vez que ha habido un cambio en la forma de producción de los bienes o servicios de la tecnología, se traduce también en un cambio en el derecho, particularmente en nuestra disciplina, en el derecho del trabajo. Quería iniciar con un tema que en República Dominicana tiene un significado no tanto por el derecho, pero que nosotros los dominicanos lo vemos con jocosidad, los algoritmos. Al final, la inteligencia artificial nace a partir de un algoritmo. Eh, me interesa primero que a la audiencia se le explique en qué consiste esta nueva tecnología, la inteligencia artificial, y esta idea de los algoritmos, cómo funciona. Bueno, hay que partir de la idea de que, bueno, un algoritmo es una máquina de procesar datos que obtiene a través del procesamiento de datos un resultado. Bien, eso sería en general, es decir, hay un input, hay unos datos que se procesan y acaban con un resultado. Dicho así, es muy difícil de entender, ¿no? Es decir, es una abstracción matemática que puede ser, para que lo entendamos, puede ser perfectamente un programa informático simplemente, pero también valdría un programa de Excel. Pero claro, obviamente cuando hablamos de inteligencia artificial o de algoritmos hablamos de esta idea de entra un dato y sale un resultado a través de un procesamiento hecho por un programa informático que normalmente es complejo. Entonces, yo les voy a poner ejemplos porque creo que es lo que mejor permite entenderlo. Por ejemplo, ahora mismo una empresa quiere elegir los horarios, una empresa abierta al público, una tienda, una franquicia,
puede ser un McDonald's, puede ser Burger King, puede ser una franquicia de pizzerías, o una tienda aquí en España, yo les diría, puede ser Zara, pues, ¿no? Cualquier empresa abierta al público. Quiere decidir cuántos trabajadores van a trabajar un viernes por la mañana o un sábado por la tarde. Y entonces, ¿qué hace la empresa? Históricamente, bueno, había un encargado que decía, bueno, pues el turno de trabajo es de tal hora a tal hora y quienes van a trabajar van a ser Juan, María y José. Estos trabajadores tienen que venir mañana y se les informa. Esto sería la forma tradicional. Hoy en día, esto lo hace un algoritmo en la mayoría de empresas. Ya no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de que la mayoría de empresas, si son medianas o grandes, son cadenas de tiendas o de restaurantes en forma de franquicia, lo hace ya un algoritmo. Entonces, el algoritmo coge todos los datos de las ventas del año pasado en esa tienda concreta, el número de ventas, porque los tiene obviamente la empresa. Coge también el algoritmo los datos de qué tiempo va a hacer ese día, ese viernes o ese sábado, va a llover, va a hacer viento, va a hacer sol. Toda esa información la va a procesar también el algoritmo. Todo eso son inputs, ¿no? Lo que estamos hablando son datos que recoge el algoritmo y luego también coge datos, por ejemplo, de si ese día va a haber un partido de fútbol en la tele que hace que la gente, pues, por ejemplo, vaya a comprar menos. Va a coger los datos de si hay un concierto que termina cerca de esa tienda y por tanto es posible que el algoritmo descubra que va a hacer falta más gente para trabajar porque en cuanto terminen de ver el partido de fútbol o el concierto van a ir a los restaurantes cercanos. Toda esa información la va a procesar y va a salir un input, un output, un resultado que nos dirá pues cuántos trabajadores hacen falta y durante cuántas horas. Por tanto, nos va a decir si hace falta que los trabajadores en esa empresa hagan falta 3 trabajadores o hacen falta 2 en un momento determinado. Esto, el algoritmo lo hace en slots que se llaman o en franjas horarias de 15 minutos. Entonces es posible que el algoritmo nos diga, el algoritmo decida que un trabajador va a tener que trabajar de 3 de la tarde a 5 de la tarde, pero de 5 a 6 de la tarde no hacen falta tantos trabajadores, hacen falta menos. ¿Por qué? Porque el algoritmo lo ha decidido. Y luego a las 6 de la tarde, de nuevo a lo mejor hace falta más trabajadores y luego de nuevo menos. Esto es el resultado. Este análisis lo podría hacer una persona y tradicionalmente lo hacía con su intuición, con su experiencia profesional. El jefe o supervisor hacía esto. Ahora lo hace un algoritmo. Entonces el algoritmo está decidiendo los horarios de trabajo del trabajador y está decidiendo las jornadas de trabajo. Pero no solo eso, sino también qué trabajador trabaja. ¿Por qué? Porque el algoritmo está también decidiendo qué trabajador es más productivo a través de lo que se llaman los índices de productividad. El índice de productividad, voy a poner otro ejemplo, Amazon, por ejemplo, Amazon en sus almacenes de almacenes logísticos, a través de un chip en las botas y a través de los códigos de barras de los productos que están conectados a cada trabajador, el algoritmo conoce un trabajador cuántos pasos ha dado durante el día dentro del almacén. También el algoritmo relaciona cuántos paquetes ha metido dentro de la caja el trabajador y lo ha enviado, porque es su trabajo, coger los productos que hay en el almacén, meterlos en un paquete porque los clientes lo han pedido y luego enviarlo. Bien, pues el algoritmo sabe cuántos pasos ha dado, cuánto tiempo ha estado quieto, cuántos minutos ha ido al baño o ha estado sentado descansando. Toda esa información, junto con cuántos paquetes ha enviado, el algoritmo lo mete procesa los datos y acaba sacando un índice de productividad. Luego, además, Amazon hace un ranking de todos los trabajadores del almacén con los diferentes índices de productividad. Y posteriormente, los que tienen menos del 10, los que están en el 10% inferior, es decir, si la empresa tiene 100 trabajadores, ese almacén logístico tiene 100 trabajadores, los 10 trabajadores con menos
productividad calculada por la inteligencia artificial a través de esta recopilación de datos, son despedidos automáticamente por Amazon. El algoritmo ChatGPT escribe una carta de despido cogiendo esos datos y automáticamente se la envía al teléfono móvil del propio trabajador, estableciendo carta de despido en base a los datos recogidos por el algoritmo. Pero el propio algoritmo escribe la carta de despido basado en esos datos que el algoritmo hace. Bueno, pues esto es un algoritmo. Coge datos, procesa y saca un output, que el output puede ser un ranking, un ranking o una carta de despido. Por supuesto, eso también se puede utilizar para el reclutamiento, seleccionar los trabajadores a través de lo mismo. El algoritmo lee el currículum y luego decide qué trabajador encaja mejor en el perfil de la empresa y son contratados los que el algoritmo dice y el resto de trabajadores son rechazados automáticamente por el algoritmo. Precisamente eso era otro punto que te quería mencionar, el tema de que la inteligencia artificial tiene un impacto tanto en la ejecución del trabajo como en los procesos de contratación, que realmente, por ejemplo, aquí en República Dominicana hay muchas empresas que ya han asumido procesos de contratación auxiliados de inteligencia artificial en la depuración de los currículums de los candidatos. Ahí le tengo una pregunta que aplica tanto en el proceso de reclutamiento como durante la ejecución del trabajo. Y es respecto a qué mecanismos, qué garantía cree que se deben desarrollar para intentar tutelar algunos derechos fundamentales y evitar que el algoritmo quizás en ese proceso de ingreso de data y de determinación eh, tenga determinaciones quizás discriminatorias o perjudiciales para una persona, una mujer embarazada, una persona fuero sindical y demás, que evidentemente, al ser una herramienta que está programada, podría heredar quizás esos sesgos humanos a una inteligencia artificial, lo cual sería un poco peligroso. Sí, bueno, eso está pasando ya. Es decir, ya se han descubierto en Estados Unidos inteligencias artificiales que son usadas para reclutamiento, que sistemáticamente no contratan a mujeres, porque el algoritmo entiende que debe contratar solamente a hombres, lo que va en contra, obviamente, de los derechos fundamentales antidiscriminación, ¿no? Tanto en Europa, en Estados Unidos, como, bueno, convenios de la OIT en toda América Latina, todos aquellos que lo han suscrito. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre y de hecho los expertos en informática, los expertos en algoritmos dicen que ocurre y que es muy complicado evitar que un algoritmo discrimine. ¿Por qué? Primero, porque el algoritmo se le entrena o de alguna manera se le programa precisamente para discriminar, para decidir a quién contrata y a quién no. Entonces, claro, el algoritmo va a coger todos los datos y los datos que coge, ¿de dónde son? Son de la sociedad. Entonces, si vivimos en una sociedad que discrimina, por ejemplo, a mujeres, pues el algoritmo va a aprender a discriminar, ¿no? Es decir, esto hay una anécdota muy importante y es que, bueno, muy relevante, y es que en un momento dado a un algoritmo le dieron todo que leyera Twitter durante varias semanas para aprender a escribir. Y entonces, el primer tuit que puso fue un tuit racista, machista, porque claro, ¿qué es Twitter? ¿No? Es decir, Twitter está lleno de gente insultando, gente... Entonces, eso aprendió el algoritmo, que la forma de comunicación normal, si solamente lees Twitter, pues es los insultos, este tipo de cuestiones. Entonces, lo mismo ocurre con la contratación. Yo siempre pongo el ejemplo de si tú le pides a un algoritmo que contrate a una persona para ser directivo de las grandes empresas españolas, del IBEX 35, las 35 más grandes españolas, es preciso que vaya a contratar a un hombre. ¿Por qué? Porque actualmente el 90% de estas personas, de consejeros de las altas empresas, son hombres. Por tanto, el algoritmo aprenderá que tiene que contratar un hombre y, por tanto, acabará discriminando con independencia de que lo programemos para ello. Pero luego, además, también porque el algoritmo, y esto también ha ocurrido en la realidad, les he contado que ya en la realidad ha habido un algoritmo que no contrataba a mujeres, solamente contrataba a hombres. La empresa, esto lo descubrieron los periodistas en Estados Unidos,
Y entonces salió en prensa y, por supuesto, la mala publicidad que recibió la empresa hizo que la empresa decidiera, obviamente, resolver el problema. Y entonces dijo, bueno, no os preocupéis, lo vamos a solucionar porque lo que vamos a hacer es que a partir de ahora el algoritmo no va a tener información de el sexo de la persona, por tanto ya no va a poder discriminar, pero es que tampoco le daremos el nombre ni tampoco le enseñaremos una foto para que el algoritmo no pueda saber quién es una mujer y por tanto no va a poder discriminarla. Bueno, pues se descubrió por los mismos periodistas 2 años después que el algoritmo, a pesar de no tener esta información, seguía discriminando a las mujeres. ¿Cómo es posible? Porque los algoritmos son expertos descubriendo datos. Entonces, el algoritmo no le decían quién era una mujer, no le daban el nombre, pero ¿qué le daban muchas veces? Por ejemplo, aficiones de las personas. Y hay aficiones que normalmente tienen las mujeres y hay, por ejemplo, tipos de carreras universitarias que normalmente estudian más las mujeres. Entonces, estadísticamente, por un tema de probabilidad, el algoritmo era capaz de descubrir quién era una mujer a pesar de no darle esa información y discriminar a las mujeres igualmente y seguir sin contratar a las mujeres. Entonces, los algoritmos, como se dice aquí en España, son cabezones, ¿no? Es decir, están empeñados en una idea que tienen y es muy difícil llevarles la contraria porque pueden llegar a la solución que ellos quieren hacer a pesar de que no les digan quién es una mujer, ¿no? Por ejemplo, o lo mismo en tema de raza. Pero lo mismo, por ejemplo, en una cuestión sindical. El algoritmo puede averiguar quién está afiliado a un sindicato aunque no le demos esa información. ¿Por qué? Porque la va a averiguar a través de otros datos. ¿Qué otros datos? Por ejemplo, en Facebook, dependiendo de qué periódico lees, dependiendo de quiénes son tus amigos, un algoritmo puede descubrir si estás en un sindicato o no. ¿Por qué? Porque la persona que está en un sindicato probablemente tenga de amigo en Facebook a otras personas que también están en el sindicato. O, por ejemplo, lee noticias sindicales, lo cual le acabará haciendo descubrir al algoritmo que esa persona está en un sindicato. Por tanto, la discriminación sindical, es decir, no contratar a personas que están sindicalizadas, puede ocurrir con mucha facilidad con un algoritmo, cuando el algoritmo está contratando. Entonces, me pregunta Fernando por posibles soluciones para esto. Bueno, yo creo, después de debatir mucho, estudiar mucho, analizar mucho, yo le diría hay muchas posibles soluciones. La solución a la que acabaremos llegando, probablemente antes o después, sea en las auditorías de los algoritmos. Es decir, analizar los datos a través de una auditoría, igual como hay auditorías contables para ver si la empresa defrauda a Hacienda, pues habrá auditorías de los algoritmos para descubrir si el algoritmo está discriminando o no. Porque es la única manera de descubrirlo. ¿Por qué? Porque el algoritmo nunca nos va a decir cuál es la razón por la que ha decidido una cosa u otra. El algoritmo es lo que la doctrina llama black box o caja negra. Sabemos lo que entra, sabemos lo que sale, pero no sabemos qué pasa dentro. Esto sería como Frankenstein, ¿no? Es decir, creamos el algoritmo, pero luego el algoritmo hace lo que quiere, como le pasó al doctor Frankenstein, que creó el monstruo, pero luego no pudo controlarlo. Pues esto es lo mismo, pasa con los algoritmos exactamente lo mismo. Entonces, la única manera es auditando los resultados que nos da el algoritmo para intentar hacer lo que se llama ingeniería inversa, que es, a través del resultado, descubrir cómo el algoritmo ha llegado a esa conclusión. De esa respuesta, Adrián, bueno, el profesor Ferrajoli nos enseñó en su libro Derecho y Garantía que un derecho vale lo que vale su garantía y conforme lo que tú nos has explicado, el algoritmo para que funcione, la data, los datos de los cuales se alimenta son fundamentales. La Unión Europea tiene una normativa de protección de datos sumamente fuerte. República Dominicana tenemos una ley donde incluso está la acción de habeas data que permite al titular de la información requerir la certeza, ciertos derechos. ¿Crees que en ocasión de la inteligencia artificial, donde quizás las personas no sepan ni siquiera la data que tiene determinada empresa personal, se hace necesario un derecho a la transparencia de datos o una institución rectora o que el Ministerio de Trabajo conforme u otra institución pública se ocupe de garantizar la transparencia de los datos y no quizá dejarlo
a que el interés sea la medida de la acción, porque muchas personas quizás no tengan ni el tiempo, ni la voluntad, ni los recursos de cerciorarse de esa transparencia de datos y sean víctimas de la conculcación de sus derechos. Se me ocurre que quizás es muy importante esa garantía de transparencia de datos y de una institución pública que se ocupe de garantizar esos derechos a través de la certeza de los datos y de esa auditoría algorítmica. Sí, yo creo que eso es imprescindible. Es decir, la transparencia es necesaria. Lo que pasa es que no es suficiente. ¿Por qué? Porque es necesario informar al trabajador de qué datos se están recogiendo y es necesario informar también de lo que se llama el derecho de explicabilidad, que de hecho lo tenemos en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el artículo 22, obliga a que cuando se toman decisiones automatizadas a través de la inteligencia artificial, se explique por qué esa decisión ha sido tomada y en base a qué parámetros. Individualmente, el trabajador individual tiene el derecho de saber. Pero ¿qué ocurre? Que digo que no es suficiente porque, por ejemplo, nosotros en Europa tenemos este derecho, pero realmente es un derecho que no está siendo efectivo, ¿no? Como decías hace un momento, un derecho vale lo que vale su garantía y actualmente las garantías de cumplimiento de esa normativa de protección de datos son muy pocas. ¿Por qué? Porque tenemos una agencia de protección de datos, cada país en Europa tiene su propia agencia de protección de datos que está infradotada de personal y además se dedica no solo a datos de los trabajadores, sino a datos de todos los consumidores, de todas las empresas. La agencia de protección de datos es transversal. Yo creo que eso es un error que se está cometiendo en Europa, que se crean agencias transversales que no son específicas del derecho del trabajo y que eso provoca que normalmente los derechos de los trabajadores queden en segundo plano, que esas agencias están pensando más en los derechos de los consumidores, proteger los datos de los consumidores cuando utilizan Facebook o cuando utilizan Instagram o cuando, por supuesto, pues piden un crédito bancario, ¿no? Pero no piensan tanto en el derecho del trabajo porque lo ven como, bueno, son protección de datos, pero ya se encargará otro. Por otro lado, la Inspección de Trabajo no tiene las competencias ni los recursos para poder proteger los datos porque se supone que eso lo hace la Agencia de Protección de Datos. Entonces, se crea una situación, una tierra de nadie en la que al final nadie protege esos derechos de protección de datos que tienen los trabajadores, ¿no? Entonces yo soy siempre partidario de que efectivamente sea la Inspección de Trabajo que cree cuerpos especializados con informáticos o con gente que sepa, pero que sea la Inspección de Trabajo la que al final sea la competente para garantizar los derechos de los trabajadores, incluyendo nuevos derechos como pueden ser derechos frente a los algoritmos, derechos de transparencia algorítmica o en general derechos de protección de datos, ¿no? Porque si lo hace la agencia, no es una agencia especializada en el mundo laboral y el mundo laboral requiere, como bien sabemos, conocimientos específicos que si no los tienes no vas a poder aplicarlos correctamente. Bien. Sí, realmente creo que es muy importante poder identificar esa situación, ese riesgo y que cada sociedad pueda concebir mecanismos de garantía, porque si no estaríamos entrando en una nueva modalidad de prestación del servicio donde hay una caja negra que puede determinar resultados ya superados históricamente, quizá como la discriminación o mecanismos de control de subordinación que entran dentro de esa caja negra de casi de muy difícil verificación. Y de ahí mi siguiente pregunta. Evidentemente, esta nueva forma de trabajo, esta nueva forma de prestación del servicio, esta nueva tecnología, ha traído nuevas formas de prestación del servicio. En ese sentido, en sus investigaciones, ¿usted ha entendido necesario identificar quizás nuevos indicios de laboralidad o quizás identificar nuevas formas de trabajo y enmarcarlo dentro de otras regulaciones en ocasión de el auge de la inteligencia artificial? No sé Bueno, si me explico sí, bien. sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, en primer lugar, veo gente del chat que me saluda. Un saludo a todos los amigos que también que me están viendo y que se están uniendo.
Como, bueno, respondiendo a su pregunta, por supuesto, aquí la cuestión está en que, por ejemplo, ya la normativa española, la ley Rider, que supongo que habrán oído de ella, utiliza el algoritmo como indicio de laboralidad. Es decir, esto ya lo hizo el Tribunal Supremo en España en la sentencia de 25 de septiembre de 2020, en el caso de los repartidores que le declara la laboralidad. El Tribunal Supremo Español dice que cuando una empresa usa un algoritmo para organizar el trabajo, aunque sea de forma indirecta o incluso aunque sea de forma implícita, en realidad está determinando que el trabajador está dentro del poder de organización de la empresa. Aunque el algoritmo no establezca instrucciones directas, sino que simplemente establezca un panorama de opciones, sigue siendo el algoritmo el que decide las opciones del trabajador. Voy a explicarme. Imagínense el algoritmo permite a un repartidor que elija sus horas de trabajo. Puede trabajar por la mañana, puede trabajar por la tarde, puede trabajar por la noche. Bueno, es posible que digamos, no, el trabajador tiene libertad. ¿Pero qué razona el Tribunal Supremo? Bueno, pues que esa libertad está igualmente constreñida por lo que el algoritmo decide. Por ejemplo, puedes trabajar cuando quieras, pero si trabajas por la mañana cobras más que si trabajas por la tarde. Eso lo decide el algoritmo y eso en el fondo sigue siendo poder de organización. Por tanto, laboralidad. Y, repito, esto fue trasladado a la ley Rider, en la que ya se habla incluso que el uso de un algoritmo se considerará control o subordinación para determinar la laboralidad, aunque ese uso del algoritmo sea directo, indirecto o implícito. ¿Qué sería una instrucción implícita a través de un algoritmo? Pues, por ejemplo, el hecho de que te dejen libertad, pero la libertad sea dentro de la plataforma. ¿Vale? A mí, para explicar esto, me gusta utilizar el símil de la fábrica. Es decir, mientras que históricamente en derecho del trabajo entendemos que el dueño de la fábrica es el empresario y quien trabaja dentro de la fábrica va a tener que ser trabajador asalariado de la fábrica. Lo mismo ocurre con un restaurante, ¿no? Cualquier trabajador dentro del restaurante va a ser trabajador del restaurante. ¿Por qué? Pues porque al final el dueño del restaurante es el empresario y todo lo que ocurre dentro del restaurante va a tener que ser responsabilidad del empresario dueño del restaurante. Pues lo mismo ocurre con una plataforma digital o con un algoritmo. Todo aquel que trabaja bajo el paraguas de la plataforma digital o bajo el paraguas del algoritmo va a ser asalariado del dueño de ese algoritmo o quien se beneficia de ese algoritmo o de esa plataforma digital. Hay un tema práctico muy interesante que se me ocurre con tu respuesta y es el reclamo de los derechos. Muchas veces estas plataformas, por ejemplo, en República Dominicana, tenemos o teníamos, porque ya fue adquirida por una empresa multinacional, pero muchas veces estas plataformas que se apoyan en algoritmos, inteligencia artificial, no, quizás no tienen instalaciones en República Dominicana, Sí. no están establecidos. El dinero, por ejemplo, quien lo paga es una empresa extranjera, entra por República Dominicana, pero pasa a otro país. De modo que identifico un riesgo importante en cuanto a la exigibilidad de los derechos en ocasión del principio de territorialidad del derecho laboral, porque nos vamos cada vez más inclinando hacia una modalidad de trabajo donde quizás una parte importante de la población de un país preste sus servicios a una empresa que no tiene absolutamente nada en el país y en ocasión del reconocimiento de esos derechos se complique bastante materialmente la ejecución de esa decisión. Eh, ¿Ese riesgo ha visualizado en sus investigaciones alguna posible solución, más allá de quizá acuerdos internacionales y demás? A ver, yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos en el siglo XXI y no solo en plataformas digitales, en general, en temas tributarios, en todos los temas
tenemos que la economía se ha mundializado, pero el derecho sigue siendo nacional. Y además no solo el derecho es nacional, es que las instituciones de garantía del derecho también son nacionales. Es decir, la propia inspección de trabajo no puede ir a investigar a Estados Unidos, ni de España ni de República Dominicana. No puede irse a otro país. ¿Por qué? Porque tiene el principio de territorialidad. Mientras que las empresas sí que pueden funcionar de forma global. Entonces, eso obviamente es un reto jurídico que todavía no nos hemos puesto en marcha. Es decir, realmente es una incoherencia para el sistema jurídico. Tú no puedes permitir a unas empresas actuar en cualquier parte del mundo sin su contraprestación de control en cualquier parte del mundo. Es decir, yo creo que esto es un error que se cometió en el pasado, supongo que sobre todo en los años 60, los años 70, 80, con la globalización, se decidió dar libertad de movimiento sin responsabilidad. Y eso ha provocado los problemas que tenemos ahora, ¿no? Que estamos heredando nosotros. Y es que se permitió la libertad de movimiento sin una responsabilidad del mismo calibre. Entonces, tenemos que construir esa responsabilidad. Tenemos que construir, por ejemplo, en las grandes cadenas mundiales de producción, está muy claro que también ocurre, y eso no son las plataformas digitales, eso ya ocurría en los años 90 y en los 2000, bueno, algo que se fabrica en China, con condiciones de trabajo, quizá mano esclava, y nos llega al mundo consumidor, diríamos, con esta situación. Entonces, soluciones. Yo creo que las soluciones no pueden ser otras que pasen por la OIT, es decir, que el Organismo Internacional del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, establezca convenios vinculantes para todos los países y que, por tanto, da igual donde sea construido, fabricado o donde esté la empresa, tenga que estar vinculada a los mismos derechos laborales. Además, es necesario, por ejemplo, en Europa lo hemos hecho, pero sigue estando constreñido dentro de Europa, pero al menos ya no es España solo, sino que es toda Europa. Hay una agencia europea de inspección de trabajo. Esto sería una especie de policía federal, ¿no? De FBI, pero para el trabajo, es decir, una agencia supranacional que tiene potestad de coordinación al menos. Luego ya tendrá potestad no solo de coordinar todos los sistemas, sino probablemente en un momento dado tendrá que tener sus propios inspectores para que puedan ir y tener competencias en cualquier parte de Europa al menos. Luego el siguiente paso sería ya en cualquier parte del mundo. Y eso solamente lo puede hacer la OIT. Convertirse la OIT no solo en un lugar para hacer convenios internacionales, sino ser una agencia reguladora con sus propios inspectores que puedan ir a cualquier parte. Y yo creo que esto es necesario, porque es que si no se hace esto, no habrá garantía de cumplimiento de los derechos. Pasando a otra parte del tema, profesor, no, creo que todo el mundo aquí en el evento ha de alguna u otra manera sido objeto de las noticias que nos hablan del riesgo que representa frente al empleo, la inteligencia artificial. Ya todos tenemos acceso a ChatGPT. Algunos pagan la versión profesional que hace escritos, puede hacer más rápido que un ser humano. Hace guiones, por ejemplo. Recientemente en Hollywood hubo un paro de todos los empleados de la industria del cine para renegociar sus derechos en ocasión de esta nueva tecnología. Vemos recientemente cómo también hay una aplicación de inteligencia artificial que genera videos bastante bien hechos. Entonces, ¿entiende usted que hay un riesgo importante para el empleo, para la disciplina per se del derecho laboral ante esta nueva tecnología de la inteligencia artificial? Bueno, ahora me quito el sombrero de jurista y me pongo el de economista para responder a esta pregunta. Miren, yo he estudiado mucho efectivamente esta cuestión también desde la perspectiva, porque hasta ahora hemos estado hablando de los trabajos que van a quedar y que van a trabajar junto con una inteligencia artificial o subordinados a una inteligencia artificial. Pero es verdad que en realidad eso es porque nosotros somos juristas, pero la mayoría, la sociedad, si tú hablas con cualquier ciudadano y le hablas de inteligencia artificial, lo que te va a decir muy probablemente es: los robots nos van a quitar el empleo. Es decir, en los periódicos,
en la mayoría de estudios e instituciones internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, están analizando la cuestión de lo que se llama el desempleo tecnológico. Es decir, la posibilidad de que una inteligencia artificial sustituya a los trabajadores. Este es el gran tema. Pero es cierto, y aquí es donde yo quiero plantearles las dos posibilidades que existen, que creo que la cosa no va a ser tan problemática como parece. Les cuento. Hay dos tendencias económicas actualmente sobre este tema. Por un lado, una liderada por Frey and Osborne, que son profesores catedráticos de economía de Oxford, y otra por David Autor, que es profesor de economía del Institute of Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿vale? Entonces, por un lado, la tesis primera, que es la de Frey and Osborne, dice que la inteligencia artificial va a sustituir la mayoría de profesiones, que el 47% de profesiones van a desaparecer y que dentro de 20 años el empleo que quede son de profesiones que todavía no existen. Esta es la teoría más dramática, ¿no? Porque, claro, dramática incluso para los padres y madres que no saben qué decirles a sus hijos que estudien. Si el 80% de profesiones no existen todavía, ¿qué van a estudiar los hijos, ¿no? Es decir, realmente nos plantea una cuestión de que el 47% de profesiones van a desaparecer, por tanto, va a hacer falta muy pocas personas que van a estar trabajando. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, no me escribo esta tesis, creo que esta tesis es exagerada y no se sustenta metodológicamente por los datos. Por el contrario, existe la tesis de David Autor que dice lo siguiente: la inteligencia artificial no va a sustituir profesiones, va a sustituir tareas. Esto significa que, por ejemplo, el abogado va a seguir existiendo, solo que en vez de a lo mejor dedicarse a buscar jurisprudencia, se va a dedicar a otras cosas. ¿Por qué? Porque antes la jurisprudencia se buscaba en libros y tardábamos a lo mejor para encontrar una sentencia 5 horas, y ahora con un buscador la encontramos más rápido, pero la profesión sigue existiendo. Lo mismo pasará en el futuro. La inteligencia artificial va a ayudarnos a encontrar las sentencias incluso más rápido que las bases de datos, y para redactar documentos va a hacerlo también, pero esto no significa que la profesión va a desaparecer. Lo que va a pasar es que el abogado va a tener que aprender a utilizar la inteligencia artificial para mejorar su trabajo y hacerlo más eficiente, porque si no, efectivamente, sí que perderá el empleo, pero no porque no hagan falta abogados, sino porque ese abogado no va a ser eficiente en el mercado, no va a ser productivo si no sabe usar esas tecnologías. Lo mismo le va a pasar al médico. Ya hay estudios, por ejemplo, hay inteligencia artificial, una inteligencia artificial que se llama Watson, ¿no? Como Sherlock y Watson, pues Watson. Esta inteligencia artificial es capaz de leer radiografías y detectar cáncer. Si, por ejemplo, en una radiografía hay un cáncer o no hay, lo que hacen muchos oncólogos médicos. Bueno, pues lo que descubren estos análisis es que la persona humana, el médico detectando cáncer a través de una radiografía, es peor que una inteligencia artificial detectando cáncer. Pero, ¿quiere decir esto que van a desaparecer los médicos? No, porque los datos también nos dicen que una inteligencia artificial junto con un médico humano analizando una radiografía son mejores que cualquiera de los dos por separado. Por tanto, ¿qué significa esto? Que no va a desaparecer la profesión, sino que no va a desaparecer ni siquiera la tarea, solo que se va a utilizar como herramienta la inteligencia artificial. Es decir, como por ejemplo un ordenador, una máquina de escribir, tardábamos mucho más en hacer un escrito que ahora con Word, que nos corrige las faltas de ortografía, que trabajamos más rápido, pero eso no significa que no sigamos haciendo el trabajo. Entonces, obviamente yo creo que esta es la segunda tesis en la que el algoritmo va a ser una herramienta, un compañero de trabajo, como queramos llamarlo, de las profesiones. Por tanto, las profesiones no van a desaparecer. Hay algunas que es posible que se automaticen, pero si acaso estamos hablando de un 10%, no de un 47%. Estamos hablando de algo que dentro de lo que cabe es asumible. ¿Qué es lo que necesitaremos? Formación. Todos los países tenemos que ponernos a garantizar que todo el mundo sabe utilizar y tiene acceso a estas tecnologías
que si no, sí que efectivamente habrá gente que se quedará atrás. Buenísimo, profesor. Yo me adscribo a su criterio y de hecho recuerdo una anécdota de una persona que estaba hablando sobre el tema, donde hace referencia al momento en que el vehículo surgió como tecnología, que hubo una resistencia importante de las personas que criaban los caballos y que los talabarteros y demás, diciendo que van a perder los empleos y demás, y al final lo que ocurrió fue que simplemente surgieron nuevos empleos. Sí. Eh, Sin embargo, hay otros temas que me interesa compartir con usted para que la audiencia escuche su opinión, que son quizás experimentos que en Europa se han manejado como el salario básico universal ante la posibilidad de que la inteligencia artificial sustituya una cantidad de empleos. eh, que haga necesario que el Estado, a través de quizás impuestos a estas empresas que se apoyan en la inteligencia artificial, le pueda dar medio de subsistencia a la población que ha sido sustituida. Por otro lado, también se ha hablado sobre una posible crisis en los sistemas de seguridad social por la misma causa y quizás la solución de colocar mayores impuestos a esas empresas. ¿Qué opinión le merece a usted tanto la idea del salario básico universal como los riesgos que pueda representar la inteligencia artificial en los sistemas de seguridad social? Sí. Bueno, yo creo que están muy conjuntos las dos cosas, en realidad están muy relacionadas. Yo ya me he pronunciado sobre este tema. Yo creo que si llegáramos a un mundo, porque repito, mi hipótesis es que creo que no vamos a llegar a un momento en el que la gente no va a tener trabajo. Creo que de hecho la gente va a tener trabajo en el futuro, incluso de acuerdo con la pirámide poblacional. Claro, ahora actualmente, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, cada vez las parejas tienen menos hijos. Por tanto, la población cada vez va a ser menor. Por tanto, es más probable que la gente sí que tenga trabajo. De hecho, si acaso, el problema será que los trabajadores serán tan pocos que no hará falta derecho del trabajo porque tendrán poder de negociación propio. Tampoco digo que lleguemos a este punto, pero puede ser otro riesgo a analizar para el derecho del trabajo. Es decir, cuando los trabajadores, cuando no hay desempleo, cuando el desempleo es el 1 o el 2%, el trabajador puede elegir dónde trabajar y puede elegir el salario. Y por tanto, los propios sindicatos son menos importantes en estas situaciones. Esto está muy estudiado en economía industrial, ¿no? En relaciones laborales industriales. Pero bueno, volviendo a su pregunta, si efectivamente vamos a un mundo sin empleo, claramente habrá que hacer algo. La pregunta es el qué. Se habla mucho del salario básico universal, pero yo creo que no es beneficioso para la sociedad por una razón. Bueno, por muchas. Yo en el libro, esto lo estudio en el libro que se llama... ya no me acuerdo cómo se llaman mis libros. No, regulación del trabajo y política económica, ¿no? De cómo los derechos laborales mejoran la economía. Yo ahí analizo efectivamente cuestiones de digitalización, cuestiones de las funciones del derecho del trabajo y analizo específicamente la cuestión de, como economía, como futuro del derecho del trabajo, la posibilidad de si tenemos que ir hacia un salario básico universal. Miren, yo creo que el problema del salario básico universal es que provocaría una sociedad feudal de clases sociales. Pero ya no de clases sociales puramente económicas, sino incluso probablemente jurídicas, porque unos serían la casta propietaria, que tendría los medios de producción, y luego estarían los que simplemente cobran un subsidio del Estado. Y esto probablemente acabaría provocando que puede que los que cobran un subsidio del Estado perdieran derechos como ciudadanos, porque esto pasó, por ejemplo, en la antigua Roma. Supongo que han oído, ¿no?, del pan y circo. El salario básico universal sería algo parecido al pan y circo. Es decir, te damos un dinero a cambio de que tú no seas nunca senador ni tampoco vayas a votar en las decisiones políticas, que eso lo tienen que hacer los propietarios, que son los propietarios de tierra, ¿no? Es decir, creo que esto podría romper nuestras democracias liberales y creo que eso es un peligro que hay que tener en cuenta. Además, hay otra razón, y esto yo lo analizo mucho porque hay muchos estudios económicos sobre esto, porque se han hecho experimentos de renta básica
o renta universal y, por ejemplo, ha provocado estos estudios dicen que los que reciben simplemente una renta básica universal, pero no tienen trabajo, acaban bebiendo más alcohol, acaban muriendo antes por enfermedades o incluso por depresión, por no tener nada que hacer, y también, por supuesto, otro tipo de drogas más fuertes. Y esto, los economistas que han hecho esos estudios llegan a esta conclusión porque dicen que actualmente, puede que dentro de 100 años sea de otra manera, pero actualmente estamos socializados para trabajar, pero no tiene por qué ser un trabajo malo, simplemente porque nuestra sociedad implica que tú te socializas en el trabajo, tienes amigos del trabajo, tu valor como persona o tu autoestima depende de tu trabajo. Entonces, por mucho que le des dinero a una persona, es posible que esto no sea suficiente para que esta persona siga teniendo una vida plena, ¿vale? Entonces, alternativamente, ¿qué se propone y que yo creo que es bastante mejor? Lo que se llama el trabajo garantizado. No sé si ustedes han escuchado de esta figura, pero es una alternativa al salario básico en el que el Estado es el que da trabajo a estas personas y le paga el Estado a estas personas, pero hacen trabajos que son en el bien de la comunidad. Por ejemplo, puede ser limpiando el campo para que no haya incendios, puede ser siendo voluntario para personas mayores. Es decir, por ejemplo, bueno, hay personas mayores que se sienten solas y que eso es malo para la sociedad. Esto lo hemos visto en países nórdicos, que ocurre mucho. Entonces, estas personas podrían tener un trabajo pagado por el Estado para que visiten a estas personas mayores, para que les hagan compañía. Es decir, hay muchas posibilidades para que socialicen en general pues a jóvenes con problemas, para que sean educadores. Es decir, realmente la sociedad necesita personas que trabajen y necesita personas que hagan cosas. Otra cosa es que a veces no lo hacemos. ¿Por qué? Bueno, porque no se interviene en la economía. Y esto el Estado lo podría hacer. Es decir, si realmente estamos en un momento en el que hay un desempleo muy grande, el Estado podría ser el proveedor último de empleo como opción. Luego, ¿cómo se podría pagar esto? Porque claro, obviamente el trabajo garantizado, igual como el salario básico universal, implica dinero, implica recursos públicos. ¿Cómo se podría hacer? Y aquí sí que es cierto, bueno, hay se han hecho algunas propuestas, como por ejemplo que los robots paguen cotización a la seguridad social. Yo no estoy de acuerdo con esto, creo que esto no tiene mucho sentido porque ni siquiera tenemos definido qué es un robot como para hacer que el robot cotice a la seguridad social. Pero sí que es cierto una cosa. Yo les voy a dar un dato, esto también lo recojo en este libro que les comento de política económica y regulación del trabajo y política económica. Miren, actualmente Facebook, Google y Apple ganan en ingresos lo mismo que Ford, General Motors y bueno, las grandes empresas industriales de Estados Unidos. Pero lo hacen con una décima parte de trabajadores. Es decir, las dos empresas ganan lo mismo, pero mientras que General Motors genera empleo y reparte esos beneficios, esas ganancias o esos ingresos en forma de salario a muchos trabajadores, Google no lo hace, porque Google solamente paga muy pocos sueldos. Entonces, ¿qué puede hacer? Se queda todo ese dinero para él. Mientras que Ford o General Motors gana mucho dinero, pero no se lo queda la empresa, sino que lo reparte en forma de salarios. Entonces, históricamente, y esto lo dicen los economistas, el salario ha sido la mayor forma de lo que se llama redistribución de la riqueza generada en la empresa. Actualmente, es verdad que hay muchas empresas que no están redistribuyendo sus ganancias en forma de salario, sino que se lo están quedando. Y eso es un reto para la sociedad. ¿Cómo se puede solucionar ese reto? Pues yo lo que propongo es que los tipos impositivos en materia de impuesto de sociedades dependan del número de trabajadores contratados. Por tanto, si contratas pocos trabajadores, pagues más impuestos que si contratas menos. ¿Pero por qué? Muy fácil, porque si contratas muchos trabajadores, ya estás redistribuyendo los ingresos. Por tanto, estás haciendo un bien social. Pero si contratas muy pocos trabajadores, entonces
tienes que pagar más impuestos porque no estás redistribuyendo a través de los salarios. Esa es mi propuesta, que digo, ya la tengo por escrito, y creo que es una buena solución para realmente empresas que efectivamente están acaparando muchos ingresos sociales, pero no lo reparten entre la sociedad luego. ¿No? Antes, profesor, de pasar a una sesión de preguntas y respuestas con el público, quería hacerle unas preguntas respecto al lado positivo que podemos quizás desde ahora visualizar de la inteligencia artificial. Por un lado, la posibilidad quizás de surgimiento de una forma alterna de resolución de controversias y de conflictos apoyados en la inteligencia artificial, así como el apoyo que podría tener la labor jurisdiccional, tanto por parte de los jueces como de los abogados, el ejercicio del derecho con respecto a la inteligencia artificial. De ahí me interesa que usted nos dé su opinión y que para que el público que está aquí lo pueda escuchar respecto de la posibilidad de creación, de generación de formas alternas de solución de controversias apoyadas en la inteligencia artificial y el impacto que podría tener, tanto positivo como negativo, en la labor jurisdiccional y particularmente en la labor de los abogados, esta tecnología. Sí, bueno, supongo que, no sé si saben, pero ya en Brasil se ha sancionado a un juez por utilizar ChatGPT para poner sentencias, porque el ChatGPT se lo inventó todo y obviamente la sentencia no tenía ningún sentido, y el abogado que recibió esa sentencia la leyó y dijo, esto es incoherente, puso una reclamación ante el Consejo General del Poder Judicial en Brasil y sancionaron a este juez porque efectivamente no había hecho su trabajo. Yo aquí lo que debo contestar a esto es que el problema no fue que el juez usara ChatGPT para poner la sentencia. El problema fue que el juez no repasó lo que ChatGPT dijo para mejorar la sentencia y hacerla correcta. Es decir, yo creo que los jueces, los abogados, la gente tiene que utilizar estas herramientas, pero siendo conscientes de que igual que la herramienta se puede equivocar, la responsabilidad es de la persona. Por tanto, la persona tiene que comprobarlo. Entonces, yo no creo que todavía estemos, y creo que vamos a tardar mucho a poder permitir que la inteligencia artificial haga tareas cognitivas de tanto esfuerzo como es por una sentencia o por una demanda. Yo creo que todavía es muy pronto, pero sí que es cierto que se puede utilizar, como he dicho antes, como compañero, como ayuda, pero eso sí, siempre teniendo en cuenta que la responsabilidad es de el juez, el abogado, etcétera. Entonces sí se tiene que utilizar. Yo creo que efectivamente recomiendo que se utilice, pero eso sí, siempre teniendo en cuenta que el responsable va a ser la persona que al final firma el documento. Perfecto. El tiempo apremia, el afiche decía 2 horas, pero la realidad es que por otros compromisos la duración va a ser menor, de modo que pasemos ahora a una sesión de preguntas y respuestas integrando al público. Si es posible, por favor, denle a levantar la mano para ir dando la palabra, para hacerlo de una manera organizada. A quien tenga alguna pregunta, alguna inquietud, también pueden colocarla en el chat y vamos en orden de sus preguntas. Bielka. Qué bueno. Hola, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Sí. Sí. Todoli, encantada de volverte a encontrar, aunque sea por este algoritmo, y es riéndome que estoy de decirlo de algoritmo, pero estamos muy contentas con este regalo, esta contribución que nos has hecho. Quería, más que una inquietud, es resaltar, Todoli, que como sabes, en nuestro país el cuerpo de inspección está en pañales. Todavía está en pañales en este derecho normativo hasta cierto punto rígido que aún tenemos, y que saben que estamos por votar un nuevo código donde se prevé pensar en lo que es el trabajo virtual. Pero lo de lo que explicas de los algoritmos me inquieta mucho de cara a que de lo que hablaba tú y que también acotaba
mi amigo Fernando, es muy difícil que haya garantía de la certeza de datos a través de un cuerpo de inspectores y de una auditoría para la transparencia realizada, la auditoría de cara a los algoritmos, cuando el país todavía ni siquiera ha votado una ley de la virtualidad. No quiere decir esto que las empresas no se pongan a tono y empiecen a ponerse a tono con lo de los algoritmos, pero nos inquieta porque entendemos que el impacto de los que se pongan a tono con eso en nuestro país va a ser mayor, porque no va a haber alguna garantía de la no discriminación con esos algoritmos, o lloverán o aumentará la judicialización de los casos. Encantadísima de todo lo que nos has regalado esta tarde. Buenas tardes. Muchas gracias. Gregorio Castillo levantó la mano, luego el señor Pedro Alcántara, que por el chat dijo que tiene una pregunta. Adelante, Gregorio. Hoy está silenciado, Gregorio. Sí. Saludos, buenas tardes. Muchas gracias, maestro Todoli, por todo lo que ha compartido con nosotros. Saludo a todos los compañeros que están aquí presentes. Realmente los procesos no se detienen y este proceso de desarrollo de inteligencia artificial que permea todos los aspectos de la vida y por consiguiente permea también la relación laboral, porque como hemos visto desde los albores de la tecnología, ¿verdad? De la revolución industrial, la máquina de vapor y todo lo demás, cada vez que ha habido una irrupción como esta, pues obviamente que ha habido un cambio en las relaciones empleador-trabajador. Hoy tenemos estas herramientas que ustedes han mencionado. Cada día, ahora mismo, en el momento que estamos hablando, están saliendo nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Y aunque en la República Dominicana todavía la legislación está en pañales, y regularmente eso pasa en todos los países, siempre la tecnología va más adelantada que la misma legislación, llegará el momento en el que se tomarán los correctivos del lugar para poder corregir las desviaciones que se generan con estas herramientas. Usted puede ver, como decía usted mismo, maestro, de la redistribución de las riquezas de las empresas tradicionales con las de ahora. O sea, Uber, las demás como Globo y Pedidos Ya y todas estas empresas de YouTube distribuyen su riqueza. Lo que pasa es que no tienen una empleomanía como tiene la obligación de tener Ford, que fue una de las empresas que usted mencionó, porque fabrican productos tangibles y tienen que tener una empleomanía ahí. Pero esa riqueza que se genera a través de estas herramientas se redistribuye a nivel mundial con personas inclusive como yo, sentado aquí en República Dominicana, o otra persona sentada allá en África o en Europa o en Estados Unidos, genera ingresos, genera dinero a través del uso de estas herramientas. En realidad el tema es sumamente apasionante, es un tema que nos llevaría demasiado tiempo y sé que muchas otras gente quieren seguir exponiendo y ya en otro momento estaremos hablando más sobre ese particular. Así es que esperamos en Dios que esta legislación llegue pronto para que se pueda ir corrigiendo cualquier desviación que se esté generando con la aplicación de estas herramientas. Muchas gracias por la participación, la oportunidad. Gracias. Tenemos en cola al señor Pedro Alcántara, que por el chat escribió. Luego está Rubén Guerrero, que levantó la mano, y Julián Cerulla, que también está levantando la mano. Si es posible darle la palabra a Pedro Alcántara para que haga la pregunta, si está presente. Sí, Sí, lo tiene habilitado. ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Buenas tardes. Aparte de acotar y decir que generalmente estoy muy de acuerdo con el apoyo que significa la inteligencia artificial, para mí es verlo como una parte, como si fueran casi esteroides en lo que sería un jugador. Yo por más esteroides que use no puedo bater una pelota como un de beisbolista profesional.
Así que utilizar herramientas que potencialicen lo que yo puedo dar, optimiza mi trabajo, así que garantiza resultados más rápidos. Estoy totalmente de acuerdo con esa teoría y en esa parte me inscribo. Pero saliendo de ese espacio y de las herramientas, de lo que pueda hacer, cuán beneficioso puede ser la inteligencia artificial, tenemos una oportunidad de desarrollo del impacto que pueda tener en la salud y me explico. A medida que se han automatizado las herramientas en la humanidad, nosotros tenemos nuevos problemas de salud. Antes los trabajos del campo, los trabajos que requerían de herramientas manuales, requerían de un trabajo físico en cada persona. Así que cada herramienta que ha venido a modernizarnos tiene un impacto significativo en la condición de salud de nosotros, los seres humanos. Tenemos mayor calidad de vida por el desarrollo médico, pero tenemos problemas nuevos de salud por la falta de movilidad. En tal caso, si se ha considerado en algún tipo de legislación o si se ha medido de qué forma puede compensar ese impacto que va a tener dentro de la falta de movilidad de las personas, el desarrollo de la inteligencia artificial, si se ha compensado con alguna motivación o algún tipo de legislación que desarrolle el impacto que va a tener en el sector salud. Si hoy yo tengo un Tesla y yo no lo manejo, yo no me veo obligado a gastar a consumir esas energías que me obligaba. Así que nos estamos evocando a estar más vagos. Me acuerda un ejemplo, y parece gracioso, en Los Simpsons, que yo soy fan, una vez Homero Simpson puso un pajarito que dijera sí o no. Y al final lo mandaron otra vez a la empresa porque el gasto en salud que él tuvo para operar, porque se había puesto obeso, era mayor que él sentarse en la empresa a darle un botón sí no. Si se ha compensado, si se ha pensado en alguna manera compensatoria sobre el daño que vaya a tener en salud el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial. ¿Es cuánto? Bueno, no hay legislación, pero sí que es verdad que la doctrina ha resaltado, yo también lo hice en mi libro de algoritmos productivos y extractivos, señalo que efectivamente va a tener riesgos para la salud y uno de ellos es eso, es simplemente la pérdida de autonomía, de capacidad de tomar decisiones, porque el algoritmo muchas veces las tomará por nosotros. Y es el ejemplo más claro es de los números de teléfono móvil. Históricamente, una persona, hay datos que recordaba 40 teléfonos. ¿Por qué? Porque los marcaba y se acordaba. Ahora mismo, como el móvil en la memoria los tiene todos, recordamos prácticamente ninguno o puede que uno de los teléfonos móviles. Es decir, hemos perdido memoria respecto a eso. Y va a ser así también con la inteligencia artificial. Eso es un hecho. Las últimas dos palabras la tiene por cuestión de tiempo primero el colega Rubén Guerrero, luego Julián Cerulle, y cuando terminemos esta sesión de preguntas y respuestas, sí le pediré a todos, por eso lo hacemos con preaviso, que por favor enciendan sus cámaras para tomar una foto grupal. Rubén. Gracias, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, don Adrián Todolí, ¿verdad? Con acento en la I. Sí. Bien, aunque de manera un tanto sesgada, usted habló de que el uso del algoritmo es una forma de organizar el trabajo y tocó, aunque fuese de manera tangencial, el tema de las plataformas digitales. Y aunque se salga un poquito del tema en sí, voy a aprovechar su presencia y su currícula para hacer una pregunta. El tema de las plataformas digitales y su carácter o no laboral ha sido ya definitivamente resuelto en la Unión Europea, tomando en cuenta que desde que se habla de contrato de trabajo se activan una serie de conceptos como tales higiene, seguridad en el trabajo, seguridad social, jornada mínima, máxima, salario mínimo, impuestos, y las dificultades que se presentan cuando como le llaman los propietarios de plataformas digitales, un socio de estas plataformas ingresa como tal y no se ha definido si su condición frente a esa plataforma digital es la de un trabajador autónomo o la de un trabajador asalariado. No, en Europa no se ha solucionado de forma ni definitiva ni cautelar porque solamente tenemos algunas sentencias, pero son sentencias parciales. Es cierto que, por ejemplo, en el caso de Uber hay una sentencia en Inglaterra que dice que son laborales, también en Francia, también en Italia. Es decir, hay algunas sentencias que van hacia la laboralidad en Holanda, en Suiza,
sí, pero son casos, como siempre las sentencias resuelven casos concretos. Es decir, no tenemos una ley nueva, no tenemos una directiva que resuelva todos los casos. Solo tenemos sentencias para casos que normalmente son conocidos, como pueden ser los repartidores. También en Francia, también en Italia se han declarado laborales. En España ya lo he contado, sentencia 25 de septiembre de 2020 del Tribunal Supremo, dice que los repartidores de Globo son asalariados. Es decir, sí que hay sentencias, pero no está para nada el tema cerrado ni resuelto. Había una propuesta de directiva, pero que se está negociando y que por ahora no ha salido. Lleva ya más de 2 años negociándose a nivel europeo. En España tenemos la ley Rider. Es cierto, en Italia también hay alguna norma, pero no a nivel europeo, no está resuelto. Bien. Doctor Cerulle, tiene la palabra. Denos un segundo en lo que le quitamos el silencio. Ahora. Gracias. En primer lugar, quiero felicitar a Fernando. Ha permitido un diálogo extraordinario. Ha hecho preguntas de forma analítica que motiva a Adrián a la respuesta. Y a usted también mis felicidades. Una felicitación a todos los colegas que están aquí. Yo quiero hacerle 2 preguntas. La primera, cuando se habla del sistema de algoritmo, ¿cómo podría el trabajador detectar la discriminación, hombre o mujer? La segunda, ante la rapidez que lleva toda la tecnología, la ciencia, ¿qué usted considera ante todo esto que no tenemos nosotros la tradición de los politécnicos como lo tiene Europa, principalmente Francia desde la Revolución Francesa? Que puedan ellos entonces educarse. ¿Qué usted sugiere para un sistema y un método en una reingeniería constante y permanente para la educación y la transmisión del conocimiento a los trabajadores? Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. Respecto a la primera, es muy difícil, efectivamente, que un trabajador descubra si está siendo discriminado por un algoritmo, precisamente porque el algoritmo es una caja negra, como he explicado. Entonces, por eso vuelvo a la idea de las auditorías. Tiene que ser o bien que el Estado, a través de la auditoría, pueda descubrirlo, o bien los sindicatos que contraten a expertos informáticos para que descubran si hay o no discriminación. Si no, realmente es muy complicado decir que realmente se pueda hacer. Respecto a la cuestión, la segunda pregunta, bueno, tengan en cuenta que cuando hablamos de educación, eso es muy importante, cuando hablamos de que es necesaria formación, sería un error pensar que todos tenemos que convertirnos en informáticos. No es ese el objetivo. Cuando yo, por ejemplo, digo que un médico debe aprender a utilizar una inteligencia artificial para poder hacer mejor su trabajo, es como, por ejemplo, cuando un abogado ha aprendido a utilizar una base de datos de sentencias. No implica saber informática, lo que implica es saber usar herramientas tecnológicas. Y yo creo que eso no se necesita hacer en la universidad, no se necesita hacer en los politécnicos, se hace a través de los colegios profesionales, por ejemplo, de abogados, de médicos. Estos colegios pueden ser los que hagan esa formación con apoyo del Estado, por supuesto, o bien que lo haga el Estado con apoyo de los colegios profesionales. Perfecto. Bueno, ha llegado el momento ya de concluir. Adrián, te agradecemos en nombre de la Asociación Dominicana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y de todos los aquí presentes, tu tiempo, tu amplio conocimiento, el diálogo. Aquí siempre se dice que guerra avisada no mata soldados, por eso este tipo de eventos para socializar el conocimiento, anticiparnos, estar a la vanguardia sobre estos temas que de manera inexorable están caminando y continuarán caminando. Y de nuevo te reiteramos nuestro agradecimiento y el tiempo que has dedicado a esta sesión. Ahora, antes de culminar, si es posible, todos encender sus cámaras.
a los fines de tomar una foto que luego se compartirá en nuestras redes sociales. Son 3 páginas, hay bastante concurrencia aquí de personas. Tomará su tiempo. Javier Suárez se encarga de tomarla y de contabilizar el tiempo para la sonrisa. Listo. Todavía. Listo. Muy bien. Bueno, pues le reitero las gracias al profesor Todolí y a todos ustedes que Ah. estuvieron presentes acompañándonos. Un Nos placer. veremos luego en una próxima ocasión. Hasta luego. Bye bye.